Ese es un verso con el que se inicia la novela de la Ilíada. ¿Y por qué lo traigo a colación aquí? Pues vamos a tratar el tema de la historia de vida, que a pesar de que es un tema desde el punto de vista de investigación de comienzo del siglo pasado, pero era una situación de una práctica desde muy antaño, incluso antes de Homero, ya eso se venía en práctica. Y también lo tomo a colación porque la historia de vida como tal, como le estoy diciendo en el caso de la Ilíada, vemos que hay una correlación entre la historia y la literatura. Lo vemos también en trabajos como el del poema del Cid Campeador y la glosa de Rolando, etc. También lo vemos aquí en Venezuela, con el caso de Venezuela Heroica. Más recientemente, aquí en la academia, vimos dos casos: el caso de Tirano Aguirre, el compañero Raumer Contreras, y el de la biografía de Magíster Hernán Muñoz, escrita por el doctor Orlando Guada. Nosotros tenemos allí un conjunto de elementos que se están sistematizando. Y bien, es a partir de 1915, cuando con lo que es la primera escuela de Chicago de sociología, donde empieza a implementarse esta técnica de investigación. Recuerda que la historia, como ciencia social, tiene sus proyecciones dentro de una metodología cualitativa. Sin embargo, en el caso de la historia de vida, entra su importancia porque va, digamos, a llevar a un carácter humano toda esa vivencia de un pueblo, de una comunidad, a partir de un individuo o una comunidad. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la historia de Venezuela y siempre la vemos como una sucesión de batallas. Fue en el caso de Víctor Figueroa, cuando vemos que se analiza de otros ámbitos, como es el de la economía y de la, digamos, implicación social, ¿ya? Entonces, se van viendo, pero igual tratamos la parte humana en las escalas más bajas, de manera tal, digo escalas más bajas desde el punto de vista del estudio, no descalificando, sino que cuando vemos, por ejemplo, personalidades como la de Bolívar, nosotros magnificamos la situación, el esquema incluso de trabajo cuando hacemos una biografía de Bolívar o de Sucre, ¿no? Pero esas batallas se hicieron con soldados. Nosotros muy pocas veces vemos un relato de soldados. Sin embargo, nosotros tenemos un caso cuando el sitio de Cumaná, hecha por Bermúdez, que años después relata uno de los jefes españoles, hace una memoria, o sea, su testimonio de lo que fue esa operación. Ahorita no recuerdo el nombre del libro, pero eso fue importante porque, a pesar de que desde el punto de vista de la historia oficial no tenemos el relato de cómo fue la situación, sino que hablan de que el sitio de Bermúdez, cómo lo hizo, donde se fue posicionando Bermúdez hasta la rendición del coronel Capurro. Y cómo se sucedió el traspaso, pues, de poder, siguiendo los parámetros del Tratado de Regularización de la Guerra. Bueno, y eso lo vemos desde el punto de vista oficial, pero no vemos, digamos, los matices que se vivió la población y los pobladores desde el punto de vista social, desde el punto de vista militar, porque aun cuando uno llegue, digamos, fácil porque más o menos conoce el territorio, dice, sí, se movió de aquí para acá. No, la cuestión no era tan fácil. Y eso lo decía
lo dicen, a fin de cuentas, quienes vivieron esa experiencia. ¿No? Entonces, es a partir del testimonio y el investigador, el historiador va recogiendo esos relatos y va conformando una historia. Por eso es que hablamos de la importancia de las historias de vida, porque es a partir del personaje que va a conformar a una comunidad, y entonces y a partir de, digamos, lo que va relatando, el historiador va tomando elementos reales y que tienen que verificarse, porque si no, no se conforma como un dato histórico, para validar la situación. Entonces hablamos, por ejemplo, es el caso de Sucre y Bermúdez, que siempre hablan del cuestionamiento del individual de nacimiento, pero tenemos dos documentos que son las actas de nacimiento, y ya por ahí de plano se rechaza cualquier otro. Sí, exacto, el acta de bateo, porque en aquel entonces no había el acta de nacimiento, pero para los efectos legales es similar. ¿Verdad? Entonces vemos que la historia de vida, como lo relatan algunos científicos, la definen como una manera de recolectar datos para la historia, desde el punto de vista de la historia. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso, cuando decimos la historia, decía que fuera el sentido histórico, ¿no? Pero en parte lo es. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la historia clínica de un paciente, ¿cuál es el primer dato que le piden? ¿Qué ha oído todo? ¿Cuál es el primer dato? Nombre y apellido, o sea, la identificación. Sí, o sea, todos sus datos personales. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, esos datos son los que conforman parte de la historia. Cuando hacemos la biografía o la autobiografía, ¿qué es lo primero que ponemos? Eso. O sea, hay un esquema de trabajo que hay que irlo desarrollando. ¿Qué es lo que pasa? Que cada ciencia va tomando los datos que le interesan. Por ejemplo, en historia, ¿pudiéramos hablar de que le interese la patología? No necesariamente. ¿Por qué? Porque fíjense el caso cuando se hizo el análisis de los restos de Bolívar. Se hizo todo un protocolo. ¿Ah? Protocolo, sí. O sea, el protocolo implicaba que había que revisar no solamente los datos, digamos, no, los filiatorios, pero los de medicina. Entonces, pero había otras cosas. O sea, ya tienen ahí el cuerpo físico, podían hacer una autopsia ahí. ¿Ah? Pero que es también revisado el acta de defunción que hizo Reverén y Próspero Reverén, y el que hizo después José María Vargas, cuando se hicieron los traslados de los restos de Colombia para Venezuela. ¿Por qué? Porque ahí hay información, ahí hay datos que el común no lo conoce, pero están allí reflejados. Y a la hora de la chiquita, ese es un dato que puede implicar una investigación adicional. Cuando se hablaba incluso sobre la dictadura. Pero no hay que morirse para ser hijo ilustre, ¿no? No. También. No necesariamente. No, pero también. ¿Sabes que antes se usaba la figura se le entregaba las llaves de la ciudad. Sí. Pero como ya no tenemos puertas en la ciudad, no tenemos llaves. Bueno, entonces, conformamos todo un protocolo de esto, ¿no? Pero, ¿a qué nos lleva esto? Que nosotros manejamos en la actualidad una dinámica desde el punto de vista de la proyección de la historia, que se llama la historia insurgente. ¿Qué implica la historia insurgente? Es la visibilización de los sujetos que antes no se tomaban en cuenta. No porque no tuvieran importancia, sino que era la metodología del estudio de la historia en ese momento. Vemos, por ejemplo, revisando historiográficamente la producción historiográfica, vemos el caso de la historia de Venezuela escrita por José María Barán. Es una serie de elementos que se paran en 1830
porque ya hay elementos que impiden, porque son muy contemporáneos. Entonces, para digo, no, lo vamos a ver hasta aquí porque hacía un relato diario y entonces estaban los protagonistas allí mismos. Pues. Sí. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ahora del Caracazo, o hablamos del 4 de febrero, entonces vemos que van a estar cuestionando alguna posición que tomemos porque la van a ver desde el punto de vista del otro en ese momento. Ahorita hablamos, por ejemplo, del caso del secuestro del presidente. No lo van a ver de una manera o de otra. Pero históricamente lo vamos a ver con el tiempo. Pasado un tiempo, por lo menos 20 años, ya podemos hablar de una historia del secuestro. Ahorita no, ahorita estamos hablando de una acción imperialista hasta ahí. Pero no podemos sacar más argumentaciones porque no tenemos la información completa. O por lo menos la información que pudiéramos manejar no está del todo verificable. Tenemos que esperar que haya desclasificación de documentos de la Casa Blanca o también de Miraflores, porque Miraflores también tiene su archivo y tiene su secreto. Y bueno, en la medida que se desclasifiquen, se van publicando, porque ellos sí tienen una política de publicación. Ahora, no sé si eso se está llevando ahorita, ¿no? Yo vi libros de eso hasta cierta fecha, no he visto más. Se está digitalizando. Eso es importante porque eso facilita más la información. Fíjate que otro detalle, por ejemplo, con tantos pasos de guerra, de batallas aquí en Venezuela en general, pero en particular Oriente, fue el caso de los incendios de los centros documentales. La mayoría de los archivos durante la independencia y la guerra federal desaparecieron al calor de las guerras internas en el país. Entonces, técnicamente no tenemos una base documental suficiente para respaldar ciertas investigaciones. Sin embargo, existen los documentos en Santo Domingo, Francia, en España. En España hay 3 centros de investigación, de documentación. Sevilla es uno de los principales. La misma Colombia. En Colombia hay muchos documentos que deberían haber correspondido a Venezuela por el mismo hecho de ser en aquel entonces Colombia. Pero con la separación, los documentos quedaron allá por ellos. Estaban metidos en su archivo. Pero como decía un historiador, bueno, a Colombia le dimos nombre, bandera y territorio. El territorio colombiano es un territorio venezolano. ¿Por qué? Porque cuando se conforma la república, se conformó todo. Ellos, digamos, aun cuando Venezuela se separa, pero ellos quedaron después, con el tiempo, quedaron con el nombre de Colombia. Nombre dado por un venezolano, Francisco de Miranda. La bandera también. Y cuando vemos, por ejemplo, el acta de... Y el 30% del territorio. También. La otra parte que corresponde, el acta fundacional, está en el Congreso de Cúcuta, que fue para esa prueba, porque una cosa es el Congreso de Aguatura y otra es el Congreso de Cúcuta. El Congreso de Cúcuta es el que le da validez a lo que es la territorialización y todos estos elementos. Pero entonces está el documento, donde están una gran mayoría de diputados que eran colombianos, ¿verdad? De lo que es hoy la República de Colombia. Pero cuando va a la parte de firmar, de ratificación de todo eso, todos son venezolanos. Entonces, creo que el único que era colombiano era Francisco Sea. El resto todos eran venezolanos. Entonces, vemos que hay una serie de seguir un protocolo según la intención del historiador o del investigador, sea cual sea la rama, para los datos que van a conformar esa historia de vida.
aunque básicamente se sigue un patrón, ¿no? Normativo, que es lo que va haciendo la variante. Por ejemplo, hacemos, en el caso de la biografía y autobiografía, hacemos el plan de, como decíamos, la identificación con todos sus elementos, entonces una descripción de lo que fue la niñez, infancia, adolescencia, juventud, vejez, obra, ¿no? Eso es un patrón. Ahora, según cada caso, vamos a ver, por ejemplo, está dentro de su estudio, estudió en la Academia Militar, estudió en el Liceo Sucre, estudió en la escuelita tal. Esos son elementos que son significativos a la hora de ver incluso su proyección literaria, en el caso de un personaje de la literatura, o en el caso de un historiador. Cuando vemos el caso, por ejemplo, de Salcedo Bastardo, vemos que dónde escribió y tal, y todo eso, ya sabemos por dónde viene su estilo de escritura. No el estilo en cuanto a la letra, sino el estilo de la narrativa. Y así lo vemos, por ejemplo, en el caso de Ramón Tobar, uno de los que acuña el término de la geohistoria para la investigación histórica. Entonces, esos son elementos que van incidiendo en la historia de vida. Ahora, cuando hablamos de la historia de vida, otra de las importancias es que, digamos, humaniza el proceso histórico. Es decir, cuando hablamos de las batallas, a veces decimos, bueno, batalla de Carabobo, tantos muertos, tantos heridos, tantos fusiles recuperados, tanto de armamento. Entonces lo que vamos viendo es una cantidad de números, ¿verdad? O cuando hablamos en economía, la inflación aumentó un 20, un 30%. Eso es, digamos, deshumanizar el proceso. Pero cuando vemos el caso de que un testimonio de una madre que tiene que decidir cuál hijo iba a comer ese día, ya entonces se hace más, digamos, más grave desde el punto de vista del análisis. Que una cosa es cuantificar la cuestión, pero la parte social, la parte económica, que todo está involucrado en un hecho, en un testimonio. O porque cuando hablamos muchas veces, estamos hablando hace rato sobre el caso de los muchachos cuando van para la escuela, que van haciendo esos pasos por los pueblos. Uno lo ve aquí muy alegre, ¿no? Pero es que está allá en el sitio. Se ve cómo hace cuando se cae un muchacho de eso. Porque el río crece. Sí, entonces, digo que la cuestión no es, digamos, tan fácil. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, cuando ellos dan su testimonio, lo dan muy alegre porque para ellos es una aventura, para los muchachos, ¿no? Pero cuando el testimonio lo hace el padre o la madre, ya la cuestión cambia. ¿Por qué cambia? Porque ya está humanizando el proceso. Y cuando el testimonio de los muchachos también es parte de esa humanización del proceso, son enfoques diferentes, son visiones del proceso de perspectivas diferentes. Entonces, los muchachos van a decir su esfuerzo y lo que más les gustaba de ir a la escuela era precisamente pasar el puente, independientemente de que si aprendían o no en la escuela. Eso para ellos eso era obligado, pero aun cuando era obligado también era el paso del río, pero era divertido. Y eso le da más significado a ellos. Decía Orlando, los muchachos cayéndose en el río. Bueno, eso también parte del proceso. Ahora, el asunto está de cómo aprovecha el docente esa situación para hacerlo estudiar. Ya eso es otra cosa. Pero es a partir de allí, hace historia de vida. Cuando vemos algunos congresos de educación, digamos, a nivel básico, pues aquí regional, muy local, vemos que las cuestiones se van por las ramas, incluso hasta los títulos. Pero tú a partir de una historia de vida, tú puedes contextualizar cómo actúa el grupo, aun cuando el docente ya tiene una visión, pero lo que necesita es una confirmación de ese comportamiento. Claro, lo valida desde su punto de vista, ¿no? De su técnica de observación personal.
pero cuando tú lo vas analizando de un conjunto de historia de vida y después tomar los elementos comunes para establecer el porqué del comportamiento del grupo, ya la cuestión cambia. Humanizamos también desde el punto de la subjetividad, porque como ciencia social, aun cuando sea muy preciso en cuanto a los datos, siempre es la subjetividad, bien sea de la persona que da el testimonio y del investigador. Son dos posiciones diferentes, pero ambas subjetivas. Entonces, es el proceso que va a ir eliminando ciertas subjetividades y se van a ir ajuntando algunos detalles. En ese mismo proceso, por ejemplo, vemos el caso de Rodolfo Quintero, cuando habla sobre algo así como la ciudad petrolera. Es decir, es la vivencia de los venezolanos en los campos petroleros, que eran como especie de campos de concentración. Y concentrados allí, o sea, porque ellos eran unos esclavos para las empresas petroleras. Entonces todos estaban allí y todo indicaba todo ese proceso. Y quizás una de las pocas personas, claro, también está el caso de que Rodolfo Quintero era sociólogo, entonces también aplicaba esa dinámica para su investigación. Claro, él lo ampliaba a un campo, a un área colectiva, de manera tal vez que tenía una reseña más significativa del contexto del grupo. Yo me imagino que ya cambia, no lo personal, o sea, haciendo investigaciones individuales, sino más abiertas hacia un colectivo. Por eso vemos que las ciudades petroleras van incidiendo y él va haciendo una caracterización de cada una de ellas. Y después, bueno, esa información trasciende. Y cuando vemos, por ejemplo, novelas como la de Oficina Número 1 y Casa Muerta, vemos que parte de esa información está allí. De una manera u otra está allí. Y entonces vemos que otra vez la vinculación entre historia y literatura. La historia cuando va analizando la parte social primero, después la parte económica, después las otras implicaciones que lleva, que si la salud, la educación, como fue en el caso de Casa Muerta. Partimos del individuo hacia lo colectivo, ¿no? Eso es importante, porque como hablaba del caso de las ciudades petroleras, van partiendo de un individuo y haciendo un colectivo, que es la comunidad petrolera, que también hace digamos, sistematizándola y caracterizando hacer una previsión, Guillermo, que el mismo caso de la Lagunilla lo pasaba acá en el Tigre, lo mismo que pasaba al sur del lago, también está allá por Guanoco. Y eso fue en el siglo pasado y todavía se viven situaciones muy similares. Vemos también el caso de la cotidianidad. En el caso, por ejemplo, cuando analizamos el casco histórico de la ciudad de Moná, hablamos de qué se hacía aquí, qué se hacía desde el punto de vista de la gastronomía, de las expresiones culturales. Aquí hemos hablado de la situación de incluso esta zona que tenía muchos pianos, quizás era la ciudad que tenía más pianos. O más real. Pero eso era un símbolo de poder. Exacto. Un símbolo de poder. ¿Y qué implicaba eso? Que no es solamente el piano como tal, sino lo que se hacía en torno al piano, que no era solamente música. Ya había mucho trabajo de conspiración, mucho trabajo revolucionario alrededor del piano.
pero esos detalles se analicen a través de la historia de vida. Entonces, que vamos conociendo. Y por supuesto, vemos el caso de la contrastación de fuentes. Es decir, estoy hablando del relato de los pianos, como un elemento, digamos, relativo en el sentido referencial. Pero cuando vemos que todavía existe uno allí en la casa Andrés Eloy, pero aquí en la casa Ramoncito del Seminario uno. Cuando decimos eso, no debemos hacerlo desde el punto de vista científico de la historia. Tenemos que tener, como lo dice, podemos decir que el burro negro no tiene pelo blanco, tenemos los pelos en la mano. Entonces tenemos que tener datos, alguien que haya hecho, por ejemplo, un inventario de los instrumentos musicales de Cumaná. Tenemos que ir a ese dato. Porque yo no puedo decir, mira, aquí había tantos pianos, sin tener conocimiento de una fuente que me diga, porque yo no estuve en esa época. O cuando hablamos de que, llegó aquí Humboldt en 1800, y que 799, diciembre de 1799. Por error. Por lo que haya sido, llegó. Llegó aquí. Bueno, el asunto es que, pero uno ahorita decimos, hacemos referencia a Humboldt como un alemán. No, él no era alemán, él era prusiano. Desde entonces no existía alemán. Entonces, con ese elemento nos ubicamos territorialmente en lo que es la geografía del momento. Claro, cuando decimos que es Humboldt era alemán, porque lo estamos territorializando en el sentido de la contemporaneidad. Actualidad. ¿Verdad? Entonces, son esos elementos, por ejemplo, cuando hablamos de la Gran Colombia, eso es simplemente para diferenciar el contexto histórico de la República de Colombia de antes de la República de Colombia actual. Pero cuando nosotros hablemos de Colombia, le señalaremos la fecha, o cuando estamos hablando de un contexto histórico muy específico, y que no es más allá del 1830, es la República, lo que los otros historiadores llaman la Gran Colombia. Por esa misma situación. Es decir, tenemos que tener conocimiento de ambas cosas para poder relacionar. Bueno, y eso, con esos criterios, vamos haciendo las proyecciones de lo individual a lo colectivo, de lo uno a lo mucho, de manera tal de que vamos partiendo incluso en comunidades tan antiguas como la de San Francisco, o tan recientes como, ¿qué te digo yo?, de La llanada. la llanada, lo más reciente, la llanada nueva incluso, porque no hay llanada vieja y llanada nueva. ¿No? Entonces, esa diferenciación y se hacen a través de esto. Digamos que incluso esto es un complemento de lo que llamó González la microhistoria, ¿no? La historia local. O sea, pero vamos partiendo de aquí, de la historia de vida. Es la vida del individuo, del colectivo. Incluso cuando hablamos de historia de vida, a veces siempre lo relacionamos con personas porque siempre van de la mano con la sociología. Pero también podemos hablar de la historia de vida de una institución, de una edificación incluso. Pues cuando hablamos del castillo, y ya mencionamos que se construyó en 1600 tanto, ya le estamos dando una connotación histórica. Cuando decimos, se construyó en el gobierno de fulano, lo edificaron los pobladores, con dinero del pueblo, que es la primera construcción hecha de manera popular. No fue financiada por el Estado. Entonces vemos que hay unos complementos que incluso a veces desconocemos. Cuando, no sé ahorita, ¿no? Pero antes uno iba al castillo y el guía lo que
Después que daba todo ese poco de puntos que le daba en el recorrido, entonces pareciera que el único precio en esa casa durante mucho tiempo, desde la construcción hasta la actual, fue paga. Y que vivió allí como si fuera un bar. Comía bien. Un preso. Sí. Aunque yo hago a veces la comparación en el caso de Páez allí, como estaba. Mira. Como estoy yo en la casa. Camila allá en la. Ajá. Como estoy yo en la casa. O sea que tú eres un preso político. Vamos a ver. Bueno, y con esta información completo la exposición de hoy. Yo lo que quisiera es que cuando en la exposición que vamos a hacer ahora con las preguntas, puntualicemos en el tema, porque tenemos poco tiempo, entonces puntualicemos el tema específico de la historia de Dios. Mira, aprovechando que estamos grabando, vamos a mandarle un saludo a la amiga Magali, que está preocupada por nosotros, siempre nos manda saludos afectuosos y está cumpliendo años hoy. Felicitaciones. Entonces, si ustedes creen, le aplaudimos al amigo Rafael y aplaudimos a Magali también. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Magali, te queremos mucho. Cumpla feliz. Manda algo, Magali, aunque sea cacao. Bueno, agradecemos a Rafael por su interesante ponencia y nos invita en uno de los aspectos, en una de las formas de ser historia. Casi todas las cosas de hacer humano tienen sus modos, tienen sus tiempos, tienen su espacio y tienen sus personajes. Y la historia es parte de eso. La historia que, o como se entiende ahorita la historia, cuando surge la historia insurgente, o sea, surge como una dinámica distinta a la que la antecedió, por algún punto de quiebre, por alguna visión distinta de interpretación del pasado. Así que bienvenida a este tipo de conversatorio. ¿Me van a decir? Gracias, Rafael. Bien bueno.